Hola clase, hoy vamos a ver otro aspecto de la vida de Mesopotamia, concretamente su arte. Y ahora de escoger qué aspectos vamos a destacar, nos centraremos en su arquitectura, que considero que es el aspecto más singular. Sus características principales empezaremos por sus materiales. En primer lugar, el adobe. ¿Qué es el adobe? Simple y llanamente barro, es decir, arcilla mezclada con paja. Y para hacerla resistente se seca. ¿Cómo? Poniéndola al sol. Ya está, podéis hacerlo vosotros mismos. Si queremos que sea más resistente, aunque también más costoso, ese adobe se cuece en hornos. A mayor temperatura, mayor dureza y resistencia. Su uso se debe a que en esta zona, en Mesopotamia, en la tierra entre ríos, no hay piedra. Tendrán mucha arcilla, ese barro, pero no piedra. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es el adobe? Aquí lo podéis ver. Un muro, bueno, una fotografía de cerca de un muro hecho de arcilla con paja para darle más resistencia. Abajo podéis ver una serie de ladrillos de adobe secados al sol. En la parte de la derecha podéis ver un horno para la cerámica, que a fin de cuentas es el mismo que se ha usado durante siglos para cualquier tipo de cerámica, para ladrillos o para vasijas, etc. Por la parte inferior vamos a encontrarnos que la madera va a crear esa temperatura que hará que se cueza los materiales que están en la parte superior. Aquí una cámara que cuando se había terminado la cocción se abría y que conseguían esos ladrillos que eran más resistentes que el adobe, pero ambos son un material muy débil. Podemos verlo en las construcciones de aquella época. Aquí tenéis un zigurat. Fijar lo poco que ha quedado de él. Parece más bien una colina. Vamos a otro aspecto a ver de aquella época. Sería, repasamos los anteriores, el adobe como material, los ladrillos con su diferencia, la causa de su uso y ahora los elementos que soportan, que son los sustentantes, que aguantan el resto de la estructura de los edificios. Son grandes muros, son los elementos sustentantes que van, debido a su grosor, a aislar del calor que hay en Mesopotamia. No va a haber vanos, no va a haber grandes huecos, porque lo harían débiles. Si queremos que sean de formas más vistosas, tendremos que cubrirlas. ¿De qué manera? Con cerámicas, vidriadas o también relieves de piedra, porque el adobe ya habéis visto que es muy pobre. El uso de columnas es muy raro. Aquí vamos a ver una serie de imágenes que nos muestran cómo eran los muros. ¿Veis el grosor? Podéis ver el tamaño de esas adobes, de esos ladrillos. Hoy en día quedan simplemente estos pocos restos. Si queremos ver cómo quedaría embellecido, aquí tenéis una puerta, la puerta de Babilonia. Había muchas, esta es una. Se llama de Istar. Y veis cómo la cerámica vidriada la hacía mucho más resistente porque lo protegía de la humedad, de la lluvia y también más hermosa. Vamos a seguir. Seguimos repasando otra vez lo que hemos visto de materiales, el adobe, los ladrillos, la causa de su uso, los elementos sustentantes, fundamentalmente muros de adobe, que pueden embellecerse, como hemos visto. El uso de columnas es prácticamente inexistente. Y ahora lo que hay en la parte superior, ¿qué elementos son los sostenidos? Pues según estos, según cómo sea cubierto los edificios, va a hablarse de adintelada o abovedada. Esta última se usará por primera vez. Y los grandes inventos para crear esta estructura abovedada son el arco de medio punto y la bóveda. Para vosotros no serán extraordinarios, pero en la historia fue su primera aparición. Aquí veis, para que podáis entender lo que es adintelado o abovedado. ¿Veis las líneas rectas en la estructura adintelada, en esta arquitectura? Los diferentes elementos crean formas que van a dar ángulos de 90 grados.
solamente hay líneas rectas. En cambio, en la estructura, las construcciones abovedadas, tenemos líneas curvas, arcos. Podéis verlo en la parte inferior. Para cubrirlo usamos vigas de madera. En cambio, en las construcciones abovedadas usaremos adobes, que con su forma crearán estas formas curvas. Vamos a verlo en un ejemplo. Aquí podéis ver todavía que han resistido al paso del tiempo. Hoy en día podéis ver una serie de soldados americanos que se encontraban paseando hace unos pocos años entre estos arcos de medio punto. Podéis ver que un arco de medio punto es una forma de línea, ¿veis? En la parte superior se crea esa forma de líneas curvas, que en este caso su forma sería la mitad de un círculo. Cuando ese arco se une a otro, alargado sobre un eje, se habla de bóveda. Concretamente, esta se llama bóveda de cañón. Vamos a continuar. Seguimos, lo que hemos visto ya serían, en primer lugar, los materiales, después los elementos que sostienen el edificio, que hemos visto que son grandes muros, se pueden embellecer, pero en general sería más común sin ese embellecimiento de cerámica o relieves de piedra, su cubrición adintelada y abovedada, destacando ese arco de medio punto y bóveda como su primera aparición en la historia. Y los edificios principales, ya lo hemos visto en otras ocasiones, van a ser los templos, que están formados por muchos edificios. El principal es el zigurat, o también por su forma pirámide escalonada. En la parte superior se encontraría la casa, el alojamiento del dios. Además de esto, también habría espacios para los sacerdotes que puedan vivir allí o trabajar allí. Y también tendríamos almacenes. No olvidemos que los templos son propietarios de tierras que acumulan riqueza. Aquí podemos ver un ejemplo de un zigurat, que era la parte más destacada. ¿Veis las torres escalonadas? Y arriba el templeto santuario. Y unas rampas para acceder hasta ellos. Sería espectacular porque todo el paisaje de Mesopotamia era llano. Así que sería lo único que destacaría y se vería desde muy, muy lejos. Aquí tenemos lo que nos ha quedado. Parece una colina sobre un paisaje llano. Alrededor veis que no hay ninguna zona que se eleve. Aquí tenéis otro que por desgracia es una reconstrucción. En su origen era como el que hemos visto de Nippur, en Asiria. ¿Os acordáis? Uno y otro donde se localizaban. Vamos a seguir para adelante. Vais a ver ahora. De nuevo ya repasamos todo, los materiales, adobe y ladrillo, los elementos sustentantes, lo que sostiene el edificio, los grandes muros. Siguiente la parte que es sostenida, que sería la cubrición, si es adintelada, líneas rectas, abovedada, el arco de medio punto y la bóveda. Y acabamos con los edificios, que serían los templos, que ya lo hemos visto, destacando el elemento del zigurat dentro de ellos, y los palacios. Estaban amurallados, teníamos una entrada colosal y diversas zonas, porque era el lugar donde vivía el rey, donde por lo tanto residía, su casa. Administrativa, porque el poder político aquí es donde se ejercía. Aquí estaban los funcionarios, pero también los militares. Y como eran los propietarios, no olvidéis, el rey de las tierras también es el almacén de toda esa riqueza. Espero que lo podáis ver. Aquí os pongo dos ejemplos. Y no se me olvide que estaba organizado toda esta estancia en torno a diferentes patios. Aquí podéis ver en la parte de arriba una reconstrucción, o en la parte inferior lo poco que nos quedan ya. No olvidéis el material, el adobe, y además también que es una zona que era inundada continuamente. Por eso se construía sobre unos zócalos, que era una construcción que lo elevaba, para que estuviera protegido relativamente de la inundación y la humedad. Hoy en día solamente nos quedan ruinas. Vamos a acabar con una especie de resumen esquema. A ver qué tal se os ha quedado el contenido. La arquitectura de Mesopotamia.
Como todo, en Mesopotamia está influida, condicionada por, correcto, el medio, esos ríos, esa condición de ese espacio, por el medio o el marco geográfico. Los materiales, ¿cuáles eran? Pensadlos. Espero que sea correcto el adobe y el ladrillo, con su diferencia, uno al sol, secado, y otro en horno. Y ya que son muy pobres, se recubrían, correcto. ¿Cómo? Con cerámica vidriada o estelas de piedra. Los elementos que sostienen, a ver si os acordáis, los muros gruesos, correcto. Y para embellecerlos podemos, como hemos dicho, esa cerámica o inclusive estelas de piedra. Más extraño es el uso de columnas. Los elementos sostenidos son, bien, pueden ser adintelados, que se hacen mediante vigas de madera, formando líneas rectas, o el abovedamiento mediante líneas curvas. Son arcos de medio, sí, punto, se les llama esas formas semicirculares, y también bóvedas. El zócalo, no olvidaros, que estaba en la parte inferior. ¿Para qué? Para proteger el edificio de las inundaciones y de la humedad. Y los edificios principales eran, espero que sea correcto, templos y palacios. Los templos tenían múltiples partes. Una, el figural, el principal, la casa del dios, donde vivía el dios. También tenemos las partes dedicadas a la parte económica, almacenes, o para residencias, vivir, sacerdotes, o otros empleados de estos templos. El edificio principal es el zigurat y su función es religiosa, económica y también residencial. Y los templos ya hemos terminado, los tenéis claros, nos quedan los palacios. Tiene, y es muy importante, múltiples partes organizadas en torno a templos, en torno a patios, perdonad, y sus funciones son: primero, residencial, la casa del rey. Segundo, política administrativa. Ahí estaban los funcionarios. Tercera, importante, aquí se encontraba, y esto es esencial, donde estaban los almacenes. Es decir, también tenemos la función económica. Espero que con todo esto y la función militar se os haya quedado claro lo que era un palacio y no haya ninguna duda. Si tenéis cualquier duda, preguntadme. Espero que os haya parecido tan interesante como a mí la arquitectura de Mesopotamia.